conversando con Magín Díaz, diciendo la cosa como es aquí. Vamos a ver, esta es para que usted diga cómo es. ¿Qué es lo que pasa con las, en ciertos hoteles, por ejemplo, y que uno va y compra? Tengo entendido que hay ciertas facilidades, porque se considera que el sector turismo, el gobierno, debe de alguna manera fomentarlo. Es como las zonas francas, fomentamos las zonas francas. Entonces tienen tiendas y venden alcoholes. Y por ahí se iba una buena cantidad que no necesariamente estaba regulado, no había una contabilidad. Tengo noticia de que hay gente que se ha hecho rica con eso. También con la venta de alcoholes a Haití. Esos dos sectores, no sé si es una impresión que no tenga fundamento o sustento, por eso se lo pregunto. No, tiene fundamento. Mira, lo primero que tú dices son, esas tiendas son zonas francas comerciales, se llaman. Okay. Y también tienen un régimen tributario diferente. Son como zona franca, pero son tiendas que venden en los hoteles a los turistas. Ahora, no había mucha supervisión. Y también lo que encontramos es que los datos pues, no nos hacían sentido. Muchas importaban una cantidad de alcohol o de cigarrillos que no se correspondían con las ventas que debe hacer una tienda pequeña en un hotel. Entonces, y ya yo lo he dicho en otro foro, una parte de la evasión que había en alcohol y cigarrillo venía por esas zonas francas comerciales, que son esas tiendas que tienen un régimen tributario especial y se aprovechaban de eso. Pues desde que llegamos tenemos, obviamente la que hemos detectado, hemos tomado las medidas, le hemos cobrado los impuestos a los que haya que cobrar y tenemos una supervisión. ¿Cómo qué cantidad de dinero estamos hablando? No, así por las tiendas no lo puedo segregar. Como yo te dije, las recaudaciones han aumentado mucho porque son muchas medidas. Y viene ahí el otro tema que tú dijiste, otra de las cosas que detectamos es lo que llamamos nosotros las exportaciones fantasmas hacia Haití. Muchas empresas, ¿cómo funcionaba el tema? Reportaban exportaciones a Haití, lo que hacía la DGI era que la exoneraba del ITEVI de los selectivos porque era una exportación, tú no exportas esos impuestos, pero esas exportaciones nunca se llevaban a cabo. Luego, ese alcohol y ese cigarrillo se vendía en el mercado sin haber pagado ni ITEVI ni el impuesto selectivo. Y también tomamos medidas junto con la Dirección de Aduana para controlar ese reporte de exportaciones. Ahora validamos y mágicamente el primer año de nuestra gestión esas exportaciones bajaron casi un 100%. Increíble. Exactamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir este año un paso más allá. Vamos a aplicar el pago y reembolso. Si tú quieres exportar alcohol y cigarrillo a Haití, vas a tener que pagar todos tus impuestos, demuéstrame la exportación y te reembolsamos el dinero. Y ahí tú verás cómo también se va a controlar. O sea que el que va del que hace fraude es muy creativo, no hay una sola forma de hacerlo. El tema de las tiendas en los hoteles era uno, las exportaciones fantasma era otro, la fabricación ilegal es otro, y estamos atacando con distintas estrategias. Pero eso tiene consecuencias. ¿Ustedes someten a la justicia, por ejemplo, gente que se le atrape haciendo este tipo de evasiones y demás? Nosotros no, el Ministerio Público. El Ministerio Público. Sí, la DGI, desde que llegamos, hemos recibido todo el apoyo del Procurador General de la República. De hecho, tenemos dos fiscales, dos procuradores fiscales de carrera asignados a la DGI. Estamos trabajando también con la fiscal anterior y con la nueva fiscal, Rosalba. Y de hecho, pedí las estadísticas. Someter un caso penal no es tan fácil, pero a la fecha... Sobre todo si es grande. En 2 años... Si el acusado es grande. No damos brega... No, porque nosotros vemos contribuyentes. De hecho, generalmente pasa eso. No, usted no lo ha sentido así. Los imputados, porque cuando uno va a la cárcel y abre, todo es chiquito. Sí. Entonces, generalmente los chiquitos pasan más fácil. Bueno, lo que pasa es que hay algo que es evasión y otra cosa es ya el fraude, que es el acto deliberado, y está, yo no soy abogado, pero en el código está la diferencia cuando ya es de tipo penal. Ahora, en esta gestión se han sometido más de 20 casos penales a la justicia, que eso triplica el monto de los 6 años anteriores que se habían sometido. En cuanto a alcohol y cigarrillos, se han apresado en estos operativos y se han cerrado, y eso los ha sometido el Ministerio Público, siempre acompañado del Ministerio Público. Ahora, la estrategia penal es una herramienta que está en el código. De hecho,
El código prevé penas de prisión por defraudación tributaria y fabricación ilícita de alcohol y cigarrillo o falsificación de licencias de alcohol y cigarrillo hasta 2 años. Pero ¿qué pasa? También generalmente el que hace fraude tiene otros tipos penales y ahora tenemos la herramienta de la nueva ley de lavado de activos que pone la defraudación tributaria como un delito precedente de lavado de activos. Entonces tenemos... Se le complica la cosa. Se complica. Entonces tenemos un área de procesamiento de litigio, se llama en DGI, que trabaja en conjunto con el Ministerio Público para hacer los sometimientos. Y yo creo que lo importante es que el país debe estar tranquilo que en la DGI no tenemos evasores o defraudadores favoritos. El que hace un fraude, pero va y quiere regularizar, bueno, nuestra función es cobrar y se le cobran las penalidades y el caso se trabaja de manera administrativa. Ahora, el que ya insiste en el fraude, se quiere burlar, bueno, pues entonces con el Ministerio Público es sometido a la ¿Hay un justicia. monto calculado para la evasión? ¿Cuál es el monto? Bueno, nosotros hicimos, estas son estimaciones que se hacen porcentuales, en base a las cuentas nacionales macroeconómicas que hace el Banco Central. Y te dan una idea, uno lo que tiene que ver, en vez de ver un dato puntual, ver cómo va evolucionando ese dato. Y nosotros hicimos una actualización de los datos de evasión. La evasión se mide por impuesto y se hace generalmente para el ITEVIS y para el impuesto sobre la renta. La última estimación oficial era del año 2010. Hablamos con el gobernador del Banco Central, puso a disposición de la DGI todos los datos de las nuevas cuentas nacionales, trabajamos con un equipo interinstitucional, de Ministerio de Hacienda, de Economía, Banco Central y DGI, y actualizamos los datos de la evasión al 2016. Y eso nos dio como resultado que la evasión del ITEVIS ronda el 45%, estoy redondeando, y en impuestos sobre la renta, tanto personal como empresarial, más del 60%. Y uno lo que ve es la tendencia. Ahí uno lo que ve es, por ejemplo, la evasión subió mucho del 2000 al 2004 con la crisis, luego bajó en la gestión de Juan Hernández, hasta el año 2008 por ahí. Y ahí empieza a subir, tal vez por la crisis internacional, los aumentos de las tasas de impuestos u otros factores, y nuevamente superó el 40% en el ITEVIS. Y hay años, como el año 2006-2007, que la evasión de ITEVIS estuvo alrededor de 30% o un poco menos. O sea, eso nos coloca en una situación difícil, porque la evasión sube rápido en 2 o 3 años, pero volver a bajarla toma años. Estamos hablando de montos aproximados que el país pierda cada año por evasión. Bueno, cada punto en el ITEVIS de evasión son más o menos 4.000 millones de pesos. Entonces, ahora eso no significa que uno va a recuperar 45% por 4.000, porque eso daría 170.000 millones. Ningún país tiene la evasión en cero. Los países más eficientes, como Chile, tiene la evasión en 20% del ITEVIS. O sea, hay un mínimo que es natural, que se sabe. Hay otros países que es menor, como Uruguay, que tiene menos de 15, Argentina está por ahí también. Ahora nosotros deberíamos bajarla a 35% en el mediano plazo. Ahora, como yo dije, el país está perdiendo muchos recursos, pero cuando la evasión sube rápido, y bajarla toma años. Por eso es que hemos hecho tantas medidas y le hemos dado explicaciones al país. Hay algunos contribuyentes que dicen que en algunos meses lo volvimos loco porque cambiamos los formularios, cambiamos los comprobantes fiscales, pero haciendo lo mismo que veníamos haciendo, como país no íbamos a lograr. Entonces teníamos que tomar medidas administrativas. El sector más evasor, así, no solo un nombre, por título, el sector más evasor. No, yo creo que hay de todo. Hay de todo. Yo creo que el país, el problema es que hay muchos sectores exentos. Ah, sí. Hay muchos sectores exentos por ley, y hay muchos bienes y servicios exentos. Entonces, la evidencia indica que cuando hay tantas exenciones, la evasión tiende a ser más alta, porque el sistema se cuelan por ahí. Es más complicado para el contribuyente, pero también para la administración, entonces se cuela.
Fíjate que ahora estamos supervisando la zona franca comercial, estamos supervisando la zona franca. Yo denuncié un fraude que había en la zona franca con el carnet del ITEVI que se usaba erróneamente, incluso para uso personal. ¿Ustedes supervisan, por ejemplo, la iglesia? Nosotros, porque yo recuerdo el reportaje que hizo Nuria, que traían cosas que no se correspondían. Sí, a nosotros supervisamos a todos los contribuyentes, estén exentos o no. Las iglesias están... algunas, las evangélicas, son asociaciones sin fines de lucro. Eso es más complicado la evangélica, ¿no? Pero no, tienen un régimen especial que tiene que pasar un filtro por la DGI, tanto la católica como las evangélicas, y nosotros las supervisamos. Si cumplen con lo que dice la ley, se le da su exención. Hay un mecanismo que está previsto en la ley, tanto en la Iglesia Católica, que tiene el concordato, y hay un decreto para las iglesias evangélicas, se sigue el procedimiento y cuando no cumple no se le da la exención. Ahora, el hecho de que un sector tenga exención no significa que no tenga todas las obligaciones tributarias de reportar estadísticas y de que la DGI pueda fiscalizar. Por eso ahora nosotros hemos fiscalizado zonas francas, estamos supervisando zonas francas comerciales. Todos los regímenes exentos pueden ser supervisados por la DGI y así tiene que ser porque hemos encontrado evasión en algunos de esos sectores. Me gustaría, un poco ya al final, terminando esta entrevista por razones de tiempo, quizás un minuto y algo que usted nos dijera, a veces la autoridad moral para, usted es un hombre que va detrás, páguenme los impuestos, pero mucha gente está diciendo, oye, ¿qué hacen con nuestros impuestos? Se cogen nuestros cuartos, hay políticos que se hacen ricos con los cuartos nuestros. Yo supongo que eso significa un desafío, porque es como ir a cobrar para que entonces no se saben qué se gasta eso. ¿Suele ocurrir? ¿Pasa? Que un empresario le diga, ¿pero para qué es que le voy a pagar? Un desafío es poco. Eso es lo que se llama moral tributaria, que ya hay toda una literatura académica sobre el tema, los organismos han escrito sobre el tema, la CEPAL, el BID, el Centro Interamericano de Administración Tributaria, y es que muchas contribuyentes, y en América Latina pasa más, no están incentivados a pagar porque no ven en qué se usa el gasto público. Ahora nosotros estamos tratando de hacer nuestro trabajo, que es el que nos toca, y de decirle al contribuyente, mira, si tú pagas, tú tienes mucho más derecho a exigir, no tomar eso como excusa. Claro, es un reto, pero yo creo que los datos están ahí, y si usted paga sus impuestos, usted tiene todo el derecho a reclamar que su dinero se use bien, y es lo que también se llama ahora el control social. Antes solo el control era la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas, la Contraloría. Ahora la sociedad juega un rol. Entonces sí hay empresarios muchos que dicen eso. Ahora hay empresarios que dicen eso y tenían años que no pagaban impuestos, sobre todo los grandes. Entonces ahí hay que tener cuidado. Mi experiencia es que mientras más pequeños son los pymes, tienen mayor vocación a pagar. Y todavía hay empresarios que ustedes le hacen esas inspecciones que le ponen cerrado, clausurado momentáneamente, y en vez de coger para la DGI, cogen para el Palacio. Bueno, las oficinas de DGI están en la Avenida México. Pero usted sabe que eso pasaba, ¿no? Hay empresarios, a mí de hecho me decían un caso específico, me dijeron que están ahora mismo en Palacio, buscando. Entonces, ¿cómo se maneja eso realmente? Bueno, hasta donde yo sé, la oficina de DGI, la principal, está en la México, y el que tiene tema de impuestos debe ir a la Avenida México. No, porque es un procedimiento legal. El cierre es una herramienta que la evidencia indica que después que usted cierra, el 95% regulariza en 24 horas, se sigue un proceso de notificación legal, pero si usted tiene problema de impuestos, tiene que ir a la dirección de impuestos. No funciona el padrinazgo. No conozco ese término ya. No conozco el padrinazgo. No. Gracias, Magín, por estar esta mañana aquí. Muchísimas gracias, muy amable. Nos quedaron algunos puntos que me hubiese gustado seguir, pero bueno, habrá más chance y más días. Sí. Gracias a Magín Díaz, director de Impuestos Internos. Obviamente les prometí que iba a conversar con los parientes del joven que fue atropellado por una unidad de Ciutran. Lo haremos y lo pondremos en nuestras redes sociales, y por supuesto mañana converso sobre esto, porque incluso he tenido algunas llamadas de ellos. Nos encontramos de nuevo mañana aquí cuando sean las 11 de la mañana. Vamos a hablar con los diputados de Baní, de todos los partidos. ¿Qué pasó en Baní? ¿Qué pasa en ese pueblo? ¿Es verdad que los puntos de drogas funcionan de forma pública como si fueran escuelas? Mañana aquí estamos conversando.